Sale. Bueno, entonces vamos a seguir viendo ejemplos y algunas cosas para que vayan agarrando soltura con las curvas. Ustedes ya hemos visto esta función. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si sumamos o multiplicamos una constante a la variable o a la imagen? ¿Se entiende la pregunta? ¿Todos? ¿Qué dijo, profe? Esto que está escrito aquí. Bueno, empecemos multiplicando, empecemos sumando. Como f va de un dominio en R y el contradominio es R2, ¿cómo es la imagen de f de t más una constante que se la sumamos a la imagen? ¿Dónde está la k? ¿En qué espacio está k? En R2, ¿verdad? Bien, Lola. Fija la constante. ¿Cómo queda la imagen de sumar esta función y sumarle una constante k? Vamos a pensar que aquí está k. ¿Cómo queda la imagen? Nada más, eh, dilo completo, Max, porque si no, no se entiende. O sea, eh, como es una circunferencia, pues sería la misma circunferencia, pero se concentra en K. ¿Cómo ven? Entonces, del mismo radio, ¿verdad? Sí, Ok, entonces aquí el radio queda 1, pero ahora el centro es k, porque sumar una constante es simplemente trasladar. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, sumar k en la imagen da una traslación. Entonces, aunque tomen una función diferente, lo mismo pasaría con otras, con otras funciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Uno. Dos. ¿Qué pasa con la imagen de K por F de T? Ahora, ¿dónde voy a tomar la K? Real, real. ¿verdad?
Entonces es la multiplicación de un vector en R2 por un escalar, o sea, por un real K. ¿Cómo queda la imagen de esta función? Ah, no, aquí está. Sí, profe, lo que dice Eric, creo también. Ah, ¿de qué depende? De K. Ajá, entonces a ver. ¿Cómo va a quedar la imagen? Entonces dicen circunferencia con centro en K, no es ese hace rato. Ajá, sí, ¿verdad? Radio, valor absoluto de K, ¿no, Alexis? Entonces, si K está entre 0 y 1, ¿qué cosa es K por F? ¿Qué está haciéndole la K a la imagen de la función? La contrae hacia el origen, ¿verdad? La chica, ¿no? No, sí. Hace una contracción hacia el origen. Luego, si K es mayor a 1, hay una dilatación o ampliación. ¿Qué prefieren? Dilatación. Expansión. Ampliación. Expansión. Hay una expansión desde el origen, ¿no? Si K vale 1, no hay cambios, ¿verdad? Ahora, si la K vale menos 1, ¿qué ocurre? Aquí no se nota porque la imagen de la F original es simétrica respecto al origen. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si toman la función g de t igual a t, t cuadrada? Ya habíamos visto que la imagen es la parábola Se invierte, ¿no? que se invierte. La parábola, o sea, ahorita está en el cuadrante 1 y cuadrante 2. Con el menos K estarían en el cuadrante 3 y 4, ¿no? Se refleja, pero ¿respecto a quién, Jorge Luis? El eje X. No, porque la constante afecta a ambas coordenadas de la imagen, ¿no? Fíjate. Entonces, menos g de t te queda menos t
por t cuadrada. Pero esto es igual a menos t, menos t cuadrada, ¿sí o no? Entonces la reflexión es respecto al origen. Entonces, esta parte de la curva viene a dar acá. Y esta parte de la curva viene a dar acá. Entonces, la imagen de menos f de t es la reflexión respecto al origen de la imagen de f. ¿Están de acuerdo con esto? A todos- ¿Puedes explicar el cambio otra vez? Es como... Ajá, porque cuando tú multiplicas por menos 1 al vector, el menos afecta todas las entradas del vector. ¿Sí o no, Nino? Sí, Entonces, cuando tú tomas un punto acá, en el primer cuadrante, sus dos coordenadas son positivas. Al multiplicarlo por menos 1, lo estás reflejando, ambas coordenadas te quedan negativas y tienes que reflejar acá. Ese punto te va a dar acá al multiplicarlo por menos 1. ¿Lo ves? Si este punto rojo es f de t, este es menos f de t. ¿Sí? vale, vale. Eso o sea, pasa eso por el cuadrado, ¿no? Entonces, No, no tiene que ver. Fíjate, acá eran senos y cosenos. ¿Por qué la imagen te quedó igual? Porque cuando tú reflejas la circunferencia respecto al origen, te queda la misma, ¿sí o no? sí, Déjame quitar una cámara porque está chafa la transmisión. se está pixelando feo. A ver, ahí está un poquito mejor. Entonces aquí no se nota la diferencia entre la imagen de f y la imagen de menos f, porque la curva es simétrica respecto al origen. Pero acá ya no. ¿Lo ves? ¿Sale bien? Va. Sale. Ahora, ¿qué pasa si menos 1 es menor que k, menor que 0? Entonces, ¿cómo es la imagen de k por f de t? Seguimos Perdón, en la circunferencia, ¿verdad? vamos a hacer varios ejemplos, pero ¿qué hace? ¿Cómo te queda la imagen de k por f cuando la k está entre menos 1 y 0? Pues, no, o sea, se encoge, ¿no? Ajá, entonces, hay contracción y reflexión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta es la imagen de G, al multiplicar K por G, tienen que contraer hacia el origen. Entonces, todos los puntos les van a quedar más cercanos. Vean. Si esta es la G, la imagen de la G, toman un punto y lo tienen que contraer hacia el origen. Lo contraen, pero luego lo tienen que reflejar.
toman esta distancia y se la traen para acá. Entonces, si este es G de t, este sería el valor absoluto de K por G de t, y luego reflejan, y este ya es K por G de t. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Todo el mundo? Bien. Y finalmente, no lo hago con la circunferencia porque no se nota la reflexión. ¿Y cómo queda, verdad? Ajá. Entonces quedaría, digamos, algo como así. Y de este lado, pues algo como así. ¿Sale? Porque todos los puntos se tienen que acercar hacia el origen. ¿Cómo queda la función? Vean. K por G de t les queda KT por K por T cuadrada. La segunda coordenada no es exactamente el cuadrado de esta. ¿Esto es igual a qué? A KT, coma, KT al cuadrado entre K. Como la K en valor absoluto es está entre 0 y 1, 1 entre K queda más grande que 1 en valor absoluto. Por eso parece estirada hacia abajo. No, no sé a qué te refieres, Jorge Luis. Entonces, fíjense, como este número es el mismo que este y lo están elevando al cuadrado, la imagen de K por G coincide con la imagen, con la gráfica de una función de R en R que le voy a llamar H, H de R en R, y H de X es X cuadrada sobre K. ¿Se entiende esto de aquí? Así es. ¿Por qué? Porque esto es igual a 1 entre K por X cuadrada. Esto de aquí es un número que en valor absoluto es mayor a 1, porque la K está entre -1 y 0. Entonces, al tomar el inverso multiplicativo, te queda mayor que 1 en valor absoluto, pero de signo negativo. Como la constante es negativa, la parábola abre hacia abajo. Y como el tamaño de esta constante es mayor que 1, queda estirada, queda más pegada hacia el eje, ¿verdad? ¿Lo ven todos? Profe, ¿podrías repetir por qué puso que la imagen de K por G es la gráfica? Ajá. No le entendí muy bien por qué hizo Tú eso. necesitas revisar en el tema anterior que yo ya les había dado que si tú tienes aquí t, f de t, la imagen de la parametrización es igual a la gráfica de f. Porque las parejas ordenadas son las mismas, Aira. Ok, ¿Ya recordaste esos ejemplos?
No, no me acuerdo, sinceramente. Pues se ve que te faltó estudiar eso para lo del examen. Lo bueno es que no venía nada de eso. Lo vimos al mero principio del tema anterior. Entonces, tú revisa qué cosa es la gráfica de H, Zaira. Son las parejas ordenadas de la forma X, H de X, ¿sí o no? ¿Zaira? Sí. ¿Qué te dice la H? Eleva al cuadrado tu primer coordenada y divídelo entre K. Es exactamente lo que está aquí. K por G es tomar la primer coordenada es este número. Y la segunda entrada es tomar este número al cuadrado y lo divides entre K, que es lo mismo que cumplen las parejas ordenadas de los puntos que están en la gráfica de la H. ¿Sí o no, Zaira? Oh, sí, ya lo vi, ya lo vi. Perfecto. ¿Todo mundo? Bien. Entonces, ¿qué pasa si la K es menor que -1? Si hoy hace frío, ¿no? ¿Cómo queda la imagen de esta función K por F cuando la K es menor que -1? Ahora se amplía, o sea, Ajá. Es con una razón. expansión y reflexión de la imagen de la F solita, ¿verdad? O sea, en vez de quedar más delgada, queda más ancha, ¿no? Va a quedar al revés. Entonces, si toman aquí la parábola, y ustedes se toman un punto aquí, al multiplicar, este es F. Bueno, esta es la G, ¿no? Porque estoy tomando la parábola. Este es G de T. Al tomar el valor absoluto de K, que te queda mayor que 1, por G, te queda más lejos, acá. Y luego reflejamos. Acá ya está K por G de T. ¿Sale? Entonces va a quedar algo así. Más ancha. Y otra vez, ¿por qué? Porque nuevamente K por G de T es igual a KT, K por T cuadrada, que es igual a KT, KT al cuadrado sobre K. Es la misma igualdad que hace rato, solo que ahora la K en valor absoluto es mayor que 1. Entonces, la imagen de K por G coincide con la gráfica de qué función. Pues de la misma H, ¿no? Donde H va de R en R, H de X es X cuadrada sobre K. Porque esta igualdad no depende del valor de la K. Pero como la K es negativa, por eso la parábola abre hacia abajo. ¿Quedó claro? Sí,
Es un poco confuso porque pareciera que lo refleja con el eje X, pero en realidad es del origen, ¿no? Ajá. Bueno, lo pongo aquí. La reflexión, no, la reflexión es respecto al origen. No olviden eso. Bien. Ahora, ¿cómo queda este sea K? ¿En dónde me voy a tomar K para tomar la imagen de F en T más K? Pero ahora la K no la sumo en la imagen, sino a la variable de la función. ¿Dónde está la K? O sea, en R, ¿verdad? ¿Y cómo queda esto respecto a la imagen de F? Por ejemplo, en la función, en nuestro ejemplo original, teníamos que f de t era coseno de t, seno de t. Tomen k igual a pi cuartos. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando la t vale 0, acá está la imagen de f. Y acá está la imagen de f de t más k. Entonces, cuando la t vale 0, con f, aquí estoy en f de 0, en el vector 1, 0. Pero cuando la t vale 0, f de 0 más pi cuartos es f de pi cuartos. ¿Y dónde estoy? No sé si se dan cuenta que los puntos que voy a tomar aquí igual están sobre la circunferencia unitaria. No me puedo salir de ahí. Este es el vector 1, 0. Este también es el vector 1, 0. Pero ahora, ¿dónde está f de 0 más k? ¿Dónde empieza? ¿Dónde está f de 0? ¿Dónde está este punto? F de 0 más pi cuartos. En raíz de 40 ¿cuánto era? ¿En qué cuadrante? Raíz de 2 sobre 2. Estoy sobre Primer la cuadrante. identidad en el primer cuadrante. Aquí, ¿no? Porque aquí he recorrido un ángulo de pi cuartos. Acuérdense que esta función cumple que el ángulo que has recorrido con la imagen coincide con el valor del parámetro. ¿Se acuerdan de eso? Aquí está f de 0 más pi cuartos. Cuando la t vale 0. Entonces, la f original empieza aquí y al sumar una constante en la variable, en lugar de empezar ahí, empiezo acá. Ahora, rotó. Conforme la t va creciendo, yo voy recorriendo la circunferencia porque todo el tiempo este vector tiene tamaño 1.
¿En qué momento di la primera vuelta? Y regreso a este punto. En el caso de la F, la primera vuelta es cuando llego aquí a 2pi. Este punto, f de 0, es igual a f de 2pi. ¿Se acuerdan? Sí, Y acá, 2 pi cuartos. 2pi cuartos. Porque fíjate, ahora para esta de acá, para la roja, cuando la t vale 0, el ángulo de la función empieza aquí. Aquí es cuando t vale 0, para la roja, en Ah, o pi sea, cuartos. quiero la vuelta cuando es 0 otra vez. O No sea, cuando vas pi cuartos. ¿cuándo regresa a este punto? ¿En qué otro punto coincide? ¿En f de qué? ¿Qué ángulo tengo que recorrer para volver al mismo punto? Desde 0 hasta dónde. 2pi. 2pi más pi cuartos, ¿no? 2 pi cuartos. Pues O sí. sea, cuando la t vale 2pi, porque el pi cuartos es la constante. A esto le sumo Sí, 2pi, sí. ¿Cuál es el- o sea, le sumo un cuarto aquí, y este punto de aquí Ajá, es sí, 2pi más pi cuartos, y claro que la función vale lo mismo aquí que aquí. ¿Sale? Pero para la roja, esto es cuando la t vale 2pi. Y lo que nos da es este valor, como le están sumando pi cuartos, 2pi más pi cuartos es este punto de aquí. Y aquí la función va a coincidir y ya regresaron al mismo punto. Y si ustedes siguen avanzando en el dominio hacia la derecha, le siguen dando más vueltas. ¿Y qué pasa si se van hacia la izquierda? Pues acá, si se van a la izquierda del 0, le empiezan a dar vueltas al revés. Y cuando llegan a menos 2pi, regresan al punto original con una vuelta, pero en el sentido contrario. ¿Lo ven? Entonces basta con que la función vaya de 0 cerrado a 2pi abierto, ¿no? Ajá, pero ahorita nada más las quería tomar de R en R para que a la hora de sumar la constante no haya problema, ¿sale? Sí. Bien. Vamos con la parábola, vamos con la G. Sale. Cuando ustedes toman el dominio, ¿dónde está G de 0? En el origen, ¿no? G de 0 es el origen. En el 1, 1 es G de 1. ¿Sí o no? De manera que cuando la t va de 0 a 1, ustedes recorren la curva de este punto hacia acá. Y si la t sigue creciendo, se van alejando sobre la parábola por ahí. Entonces, si ustedes toman aquí el eje de las t's, aquí está el 0, y ustedes recorren el dominio así, la parábola la recorre así, ¿verdad? Sí, Ahora, ¿qué pasa con G de t más 1? ¿Qué pasa si le suman 1? pues la recorrió más rápido, o sea, la empezó después, ¿no? O sea, empieza después, no empieza hasta arriba. A ver, Pues para empezar empiezan el 1-0, ¿no? Ah, no, ya me equivoqué.
Lo voy a escribir acá porque no me cabe y ahorita me regreso a la hoja. ¿Quién es G de t más 1? Pues es t más 1, t más 1 al cuadrado. Entonces, la imagen de G de t más 1 coincide con la gráfica de ¿quién? La misma H, ¿verdad, Lola? ¿Por qué? Porque otra vez las parejas ordenadas de la imagen de G es, en la primera coordenada es un número real que su cuadrado aparece en la segunda coordenada. O sea, que la imagen de la G de t más 1 es la misma que la imagen de G. ¿Lo ven? Es la misma parábola. ¿Está claro, sí o no? Ahora, pero me regreso al dibujo. ¿Dónde está cuando la t vale 0? ¿Dónde está G de 0 más 1? Va a estar en el 1, 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Aquí está G de 0 más 1. Aquí, en el 1, 1. De manera que, ¿qué va a ocurrir? Pues va a recorrer la misma curva, pero cuando la t vale 0 empieza en este punto y la recorren cuando van hacia la derecha, pues van hacia la derecha y así. ¿Quedó claro? Es que como que la empieza después, ¿no? O sea, por eso que digo como que la recorre antes. O sea que globalmente en general, a ver, si F va de todos los reales a todo R2, no a todo R2, sino de todos los, si el dominio son todos los reales y va a R2, ¿qué me pueden decir entre la imagen de F y la imagen de F más una constante? Pues va a ser la misma, porque cuando, de F de, esperen, ya lo puse mal, esperen, deje tacho esto. La imagen de F va a ser igual a la imagen de F de T más K. Aquí, porque la K va en la variable. ¿Por qué va a ser lo mismo? Porque cuando ustedes tienen fija la K y ustedes toman todos los valores en los reales, esto les da todos los reales. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la función gamma de T igual a T más K, gamma va de R en R y es biyectiva. Y es continua. ¿Sale? Entonces, aquí está el dominio de la gamma. Y esto es simplemente una traslación del eje real. Cuando la t vale 0, aquí viene gamma. Cuando la t vale 0, el 0 lo va a mandar acá. De manera que cuando ustedes recorren el dominio del lado derecho del 0, les da los reales que están a la derecha de K. Y como es una traslación, todo es rígido, nada cambia de distancia. Y los que están a la izquierda del 0 van a dar a la izquierda de K. Entonces, a la hora que hacen la composición y luego le aplican una función que va de los reales a R2, les va a dar la misma curva. Solamente que
empieza a recorrer la curva en puntos distintos, pero las imágenes son iguales. Yo ¿Quedó creo claro? que se notaría más si viéramos la gráfica, ¿no, profe? La... Sí, pero como no estamos trabajando con gráficas, sino con imágenes, quiero saber si esto quedó claro. Nino, ¿quedó claro por qué la imagen de F es la misma imagen de F de T más K? Sí, sí, a mí sí. ¿A todo mundo? Bien. Ahora, es inyectiva en 0,2 pi abierto, de este lado semiabierto. ¿Qué pasó? Profe, se pausó. Ah, ¿ya me escuchan bien? Sí. Sí, bueno, no escuchamos nada de lo que dijo ahorita, pero ya Lo nos que dije pasamos. es lo que está escrito. Si ahora en lugar de tomar T variando en todos los reales, se lo toman de 0,2 pi, F de 0 está aquí, y al ir T de 0,2 pi, dan una vuelta, y solo una vuelta, y regresan a este punto. La función es inyectiva en este intervalo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Todo el mundo? Bien. ¿Qué pasa con F de T más K? La función solo está definida en este intervalo. Vamos a tomar, por ejemplo, que la K valga pi. Bueno, pi medios. ¿Dónde está definida esta composición? Nuevamente tienen la función gamma de t igual a tk, a t más k, y gamma va de r en r. ¿Dónde está definida la composición gamma seguida de f? Porque esto de f de t más k es esta composición, ¿sí o no? Pues necesitan que, como estamos tomando pi medios, que cuando la t valga algo, más pi medios les dé cero. Desde menos pi medios a, un- a- a pi más pi medios. Ajá. A ver, déjenme ponerles a hacer este dibujo. Bueno, o a ver si ya se entendió. ¿Dónde está definida la composición? De menos pi medios, A pi más pi medios, ¿no? ¿eh? Sí, porque cuando es pi más pi medios, ¿no? Porque cuando es pi más pi medios y le sumas pi medios es 2 pi, eso, ¿no? Pero cuando sumes pi medios tienes que llegar a 2 pi. Ah, por eso. Es Pi que es más. 3 pi medios, ¿no? Ah, bueno, sí, o sea, 3 pi medios, pero pues es lo mismo que dije, según yo. Ah, es que ¿qué habías dicho? Te entendí otro número. Dije pi más pi medios, que pues en teoría es 3 pi medios. Ah, claro, sí, tienes razón. ¿Cómo ven?
Porque Pero la entonces también imagen tenemos que directa, delimitar K, ¿no, profe? la imagen directa, esperen tantito, del intervalo menos pi medios, coma 3 pi medios, bajo la función gamma, es el intervalo 0,2 pi. ¿Sí o no? Que este es el dominio de F. ¿Están de acuerdo? Profe, pero sería 2 pi medios abierto. No, sería 2 pi abierto o cerrado. Ambos son cerrados, ¿no? Porque el dominio de la F lo tomé ahorita intervalo cerrado. Ok, ok. ¿Sale? Ahora, entonces, el dominio de la composición va de menos pi medios a 3 pi medios. Acá viene la composición gamma seguida de F, o F bolita gamma, que es F de T más pi medios. ¿Y qué nos da? En el plano, ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? Sí, porque desde el principio me tomé el dominio cerrado, Jorge Luis. La T está variando en el cerrado. ¿Ok, Jorge Luis? Sale. Entonces, ¿dónde empieza? ¿Cómo me queda la imagen de la composición? Igual, la imagen es el círculo, bien. Una circunferencia. ¿Y dónde está? F de gamma de 0. En pi medios. Acá, o sea, acá, ¿no? En el 0,1. Ujú. Este es F de gamma de 0. Pero, este punto, ¿a dónde me lo va a mandar la composición? Menos pi medios, ¿a dónde va a dar? Al 0. Ah, no, el 0 no está. Al 1,0, ¿no? Al mismo, o sea que la parametrización empieza en el mismo punto. Esto es F de gamma de menos pi medios. ¿Quedó claro? No girada, porque tu dominio empieza antes, Félix. No empieza en 0. Tú empiezas a recorrer la curva desde aquí, porque aquí empieza el dominio. Su imagen es el mismo que F de 0. Este es F de 0. Y vas recorriendo la curva así, una sola vez y regresas a este punto. ¿Quedó claro? Ay, es muy confuso. Pero sí queda claro, profe. ¿Sí? Porque ¿cuál es la gama está definida de R en R, Alexis. Pero por la definición de composición, ¿dónde queda definida la composición? En los puntos del dominio de la gama que caen dentro del dominio de la F. Y eso hace que la composición esté definida en este intervalo. O sea que la composición, Alexis, empieza en menos pi medios. La gama no empieza en ningún lado porque el dominio de la gama es todo R. Oiga, profe. Y si quisiéramos tomarnos cualquier K, tendríamos que definir el dominio como de 0 menos K, 2 pi. A eso vamos. Justo a eso vamos. En general,
En general, si ustedes tienen que gamma de t es t más k y la gamma va de R en R, y la f va del intervalo AB a R2, entonces la composición gamma seguida de F o F bolita gamma, ¿de dónde a dónde va? De A, B a los reales. Ahí ya lo puso Max, ¿verdad? Pero ¿de qué dominio en los reales? De A menos K, esta coma no, coma B menos K, ¿verdad? A R2. Porque la imagen directa de este intervalo A menos K, B menos K, bajo la gamma es ¿qué intervalo? Esa es biyectiva y continua. El intervalo AB. Es el intervalo AB. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Y en este caso, la imagen de F coincide con la imagen de la composición, que es la imagen de F de T más K. ¿Estas igualdades últimas quedaron claras? Bien, entonces, Lola. ¿Dudas? Bien. Ahora, ¿Puede repetir la primera igualdad? La de gamma de A menos K, coma B menos K es el intervalo AB. Solo esa. es que estás batallando con la definición de imagen directa, Lino. ¿Qué cosa es la imagen directa de un conjunto bajo una función? Es todos los Punto y con su contradominio. Ajá. en el contradominio tal que f de x es igual a y. Ajá. Pero la gamma es una traslación en los reales por k. O sea, cada punto aquí le tienes que sumar k. ¿Qué te va a dar un intervalo, ¿verdad? Porque Ya, sumar vale, una vale, sí. constante es una función continua. Un intervalo te va a dar un intervalo. ¿Y qué intervalo te da? Este. Porque a todos estos puntos le estás sumando k. Como K. Va, sí, ya. ¿Cuál es Gracias. la duda, Zaira? Creo que la acabo de contestar. O sea, estamos definiendo, ¿cómo se llama la letrita esa? ¿Gamma? Gamma. Gamma para poder definir bien el dominio cuando se le suma una constante. Sí. Ok. Para que la composición esté definida, ¿sí? Además, f de A es igual a F a la composición F bolita gamma evaluada en A menos K. ¿Sí o no? Ambas parametrizaciones recorren la curva empezando en el mismo punto. ¿Sale? ¿Tienes duda, Alexis? Bien. Ahora, lo que nos falta es ver
¿Qué pasa cuando multiplicamos una constante a la variable? Bien. Ahora, si K está en los reales, porque como lo voy a multiplicar a la variable y la variable es real, ¿cómo es la imagen de f de K por T? Vamos a tomar K igual ahorita a un medio. Y tomen la función de la parametrización de la circunferencia unitaria estándar. ¿Sale? Y tomen que f va de R en R. Perdón, de R en R2. Pero el dominio son todos los reales. ¿Sale? Entonces, acá está variando la T. La F original, la T tiene que recorrer todo el intervalo de 0 a 2pi para dar apenas una vuelta. Aquí está f de 0, que es f de 2pi, y apenas dimos una vuelta. ¿Sale? ¿Qué pasa con la composición? O sea, ¿qué pasa con f de K por T? ¿Cuándo voy a dar la primera vuelta? En pi, ¿verdad? Entonces, no, ¿En Capi? no. En 4pi, ¿no? Eso, 4pi. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen con la t hasta 4pi, como lo están multiplicando por un medio, 4pi por un medio es 2pi. O sea que esta función, ahora la gama es ¿quién? ¿Qué composición están tomando? ¿Quién es gamma de t? ¿Cate? Muy bien. Y la gama va de R en R, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, la función gamma en el intervalo 0,4pi a el intervalo 0,2pi es biyectiva y continua. Es creciente también. Entonces, cuando en el dominio de la gama ustedes van de 0 a 4pi, en la imagen de la gama van de 0 a 2pi. De manera biyectiva, y si ustedes recorren así el dominio de la gama, la imagen se recorre igual de izquierda a derecha. ¿Lo ven? Entonces, la imagen me vuelve a dar la circunferencia unitaria, pero ahora este punto, que es gamma, que diga f bolita gamma en 0, coincide con f bolita gamma en 4pi. Y apenas dimos una vuelta. ¿Quedó claro? O sea,
que si el eje de las T's, si esto describiera el movimiento de algo y T fuera el tiempo, mientras que acá, en un tiempo, en una longitud de intervalo de tiempo de 0 a 2pi, ya dimos una vuelta, aquí tenemos que recorrer el doble de tiempo para apenas dar una vuelta. Por eso dice Max que va más lento el recorrido de la curva si la K está entre 0 y 1. ¿Cómo ven esa observación de Max? Sí, porque cambió el periodo, ¿no? No, coseno y ¿No? seno siguen siendo periódicas, ¿no? Pero, Estuvo bien, Max. Todo decente. bueno, Pero la composición es lo que cambió el periodo, ¿verdad? Es de ajá, un por eso, periodo más grande. ajá, y por eso se tardaría más tiempo en recorrer, ¿no? Así El es. ciclo. Ahora, ¿qué pasa si la K vale 2? Pues la recorre más rápido. Ajá, ahora sí es pi, como Bueno, dice. la imagen de K por T, de F, de K por T, sigue siendo la imagen de F, ¿verdad? O sea, sigue siendo la circunferencia. Y vamos recorriendo así la curva, pero F de K por T recorre más rápido la curva que F de T. K de F de T. Perdón, F. A ver, acá lo pongo. F de KT, ¿no? F de KT. ¿Sale? Entonces, en la composición, el intervalo que va de 0 a pi, la gamma me lo manda de 0 a 2pi, lo estira al doble. Y luego la composición, le aplico aquí la F y ya me da esta curva. ¿Quedó claro? Entonces, si F de T va de todo R a todo R2 y gamma de T es K por T con K en los reales, distinto de 0, ¿no? Porque si la K vale 0, ahorita si quieren vemos qué pasa cuando la K vale 0, pero les va a dar un solo punto, ¿no? Entonces, la imagen de F va a ser igual a la imagen de la composición, que es la imagen de F por KT. ¿Sale? Además, inciso 1, si 0 es menor que K menor que 1, F de KT recorre la curva más despacio. 2. Si K es mayor a 1, F de KT recorre la curva más rápido. Estas ideas después se van a precisar, porque si estamos hablando de que más despacio, más rápido, pues tiene que ver con la velocidad, ¿no? ¿Y qué onda con la velocidad aquí? Bueno, ya pronto llegaremos a eso. Ahora, ¿qué casos nos faltan?
De -1 a 0 y de menor a -1. Vamos con K-1, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la imagen sigue siendo la circunferencia, ¿no? Pero Cambia el sentido del recorrido, ¿verdad? F de KT recorre la curva en sentido inverso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están con el dominio aquí, si ustedes toman una T aquí, T, le aplican la gamma que es, gamma de T es menos T, les va a aparecer menos T, pues volteado para acá, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar con el ejemplo que tenemos de la circunferencia? Pues que cuando ustedes recorren con el dominio hacia la derecha, hacia los positivos hacia la derecha, la gamma se los está mandando a los negativos hacia la izquierda. Y si se acuerdan, cuando hacíamos este recorrido para esta función así, lo que estábamos haciendo era, la f de 0 sigue siendo este punto, porque cuando la t vale 0, k por t sigue siendo 0. Entonces, este sigue siendo f de 0, que es f de k por 0, porque k por 0 es 0. Solo que ahora estamos recorriendo así la curva. ¿Se acuerdan? Porque cuando nos movemos en el dominio así, hacia la derecha, hacia los reales positivos, la gamma me los manda hacia los negativos y los estoy moviendo hacia la izquierda. Simplemente refleja. Y cuando yo recorro en el dominio de la gamma hacia los negativos, hacia la izquierda, la gamma me los manda hacia los positivos, hacia la derecha. Y ese sentido era el mismo que acá. ¿Lo ven? Globalmente, ¿qué está pasando? Que si aquí está el dominio de la composición y ustedes recorren así la curva, ¿qué está pasando con la composición? La imagen es la misma, empiezan aquí y le están dando una infinidad de vueltas alrededor de, sobre la circunferencia, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿cuándo da una vuelta? Igual en 2pi, ¿no? Ajá, en 2pi. Cada que tomes un intervalo de longitud 2pi, ya diste una vuelta completa, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien todos? Profe, ¿cómo es que pasamos del dibujito de arriba al otro? Porque yo vi que es como que se cruzaban, pero nunca vi que siguieran una misma dirección. Ajá, porque mira, yo aquí en este dibujo recorrí los reales positivos hacia la derecha, la gamma te los manda los reales positivos a los reales negativos y cuando tú vas creciendo con la variable, la gamma te los va haciendo más y más negativos, o sea, te vas moviendo hacia la izquierda. Le aplicas la F y cuando tú recorres los reales negativos de derecha a izquierda, tú estás recorriendo la curva en el sentido horario. Ahora, cuando la T corre los reales negativos de derecha a izquierda, la gamma te los manda a los positivos de izquierda a derecha. Y cuando tú aplicas la F a los reales positivos y recorres a los reales positivos de izquierda a derecha, tú recorres la circunferencia como lo habíamos estado haciendo antes, en el sentido antihorario.
¿Por qué se ven aquí los sentidos así? Pues porque aquí los tomé del lado derecho hacia la derecha y del lado izquierdo hacia la izquierda, Zaira. ¿Lo ves? Ajá. En cambio, cuando tú en la composición, que es la misma que estás tomando aquí, tú siempre te mueves hacia la derecha en el dominio, con la composición lo que estás haciendo es recorrer en el sentido horario la circunferencia, que es al revés de cómo le hacías con la función original. Oh, ya. Lo pongo aquí mismo, mira. Si tú tomas la pura función f, ¿cómo recorres la circunferencia? ¿Te acuerdas? Se recorre antihorario. Antihorario. ¿Sale? En ambos casos le das una infinidad de vueltas, pero el sentido del recorrido está volteado. ¿Está claro para todos? Sí. Bien. Finalmente, ¿qué pasa si -1 es menor que k, menor que 0? ¿Qué pasa con la imagen de f de kt? Entonces, esta imagen es la misma que la imagen de f solita, ajá, pero se recorre, el recorrido es más lento y al revés, como le pone Lola, el sentido del recorrido. Y si la k es menor que -1, entonces la imagen de f de k por t sigue siendo la imagen de f. ¿Y qué más? Toda la recorre más rápido, con el sentido al revés, ¿no? Ujú. El recorrido es más rápido y al revés. ¿Dudas hasta aquí? Un breve descanso de 5 minutos. Este, Y otra vez siento que vemos como muchas cosas así, plan, de la nada, placa, todo a mi cerebro. o sea, es demasiadas cosas muy rápido. Para mí sí. Pero es que siento que ahora como que se aburren muy rápido. Ya están muy acostumbrados a los Twitters, a los TikToks y todo. Si no es rápido, se aburren. ¿Qué pasó, Jorge Luis? Esto no, ¿no? Esto es en general. No, no, porque con la parábola no se reflejaría también, profe. O sea, A ver, pues vamos a hacerlo. no, ¿por qué le dije? Sale, regresemos al ejemplo de la parábola. Ya se los iba a dejar de tarea. Así es, la topología cambia la vida. Bueno, entonces, ¿quién es g de menos t? Menos t.
pues es menos t, menos t al cuadrado. Y esto es menos t, t cuadrada. ¿Quién es la imagen de la g de la g de menos t? Va a ser igual a la gráfica de la h, ¿no? Otra vez la h va de r en r y h de x es la x cuadrada. ¿Sí o no? H para sí, es la gráfica de la imagen, ¿verdad? Ajá. Pero, entonces, la imagen de g de menos t vuelve a ser la parábola. ¿Qué es la gráfica? Esta es a la vez la gráfica de la h, es la parábola de toda la vida. Pero, ¿qué pasa? Si aquí se toman la t, aquí está 0, conforme ustedes recorren en los reales positivos de izquierda a derecha, ¿qué hace la gamma? Que gamma de t es menos t. ¿A dónde me manda los reales positivos la gamma? Los negativos, Y los recorre en qué sentido. de derecha a izquierda. Así, ¿verdad? Sí. Y luego aplicas la f. ¿Y qué te da? La misma parábola, pero el recorrido de derecha a izquierda. Ah, perdón, no la f, la g. No es la f, ¿eh? Es la g. ¿Quién es la g? G de t es t, t cuadrada. Entonces, la primer coordenada como t empezaron con t positiva. La gamma se las hace negativa. Entonces, la primer coordenada es negativa. Empiezan de este lado. Ah, por cierto, este punto es g de 0, que es g de menos 0, ¿verdad? Y cuando ustedes van recorriendo los reales positivos hacia la derecha, la gamma se los manda a los reales negativos hacia la izquierda, y eso quiere decir que la primer coordenada es negativa y la segunda coordenada está creciendo, creciendo. Ustedes están recorriendo así la curva. ¿No es menos t, profe? ¿Cómo? En G de t. No. ¿Quién es? Ah, se están confundiendo. Sí, perdón. Puso G de Hay, menos t atrás. hay tres funciones involucradas en esto que estamos discutiendo. ¿Cuáles son las tres funciones? Gamma de t, G de t y G de menos t. ¿Y quién es g de menos t? Menos t, t cuadrada. G bolita gamma es quién? G de menos t, ¿no? G de menos t. ¿Sale? Esta es una composición, esta es otra función. Tienes la G, tienes la gamma y tienes la composición. No se vayan a confundir. ¿Ok, Jorge Luis? Sale. Ahora, cuando ustedes recorren, lo voy a poner así, los reales negativos de izquierda a derecha
¿a dónde los manda la gamma? A los positivos, Pero de derecha a izquierda. de derecha a izquierda. ¿Sale? Entonces, cuando aplican la F a los reales positivos, pero tomándose la T cada vez más pequeña, ¿cómo recorro la parábola? Hacia el origen, ¿no? Así. O sea que al hacer la composición, gamma compuesta con G, que es G de menos T, la imagen es la misma, pero estamos recorriendo al revés la curva. Eso es todo. No solo en la circunferencia. ¿Está claro? Pero ¿me puedes repetir quién es G de T? Es la que aplica la composición a gamma, ¿no? ¿Cómo? O sea, G es la que composición gamma es G de menos T, pero esa G es G de T. ¿G de menos T es lo mismo que G de T, ¿no? No, o sea, No. Esto en general es distinto que G de T. ¿Cuándo van a ser iguales? En cero nada más, ¿verdad? sí. Con T distinta de cero. Sale. ¿Ahora qué pasó? Max le dice algo. Ah, pero tú, Nino, ¿ya quedó claro? Es que, ¿quién es G, profe? G de T. Aquí está. ¿Qué pasó, Nino? Es que hace rato dijo que aplicando G de T se la mandaba y hacía que lo recorriera de derecha a izquierda. No, esa es la composición, ¿no? Ah, entonces se equivocó al hablar. Es No. que había Tú dicho eso. tomas la T, tú tomas la T y luego le aplicas la gamma y luego la G. Eso está bien. Esa Ajá, o esa sea, composición, es la composición, por eso, entonces, la, la G al final, que primero aplica la gamma y luego esa G. como Pues, aquí, ¿no? ah, sí, ya. Es que pensé que lo hacía solita, así nada más. No, porque ¿quién es la G solita? La parábola de La imagen de G de T solita es la parábola. Pero si tú recorres al eje de las T de izquierda a derecha, ¿cómo recorres esta curva con la imagen de G? de izquierda a derecha. ¿Fue lo mismo? No, no, no. No. ¿Por qué esta observación de aquí es verdadera en general? Bueno, el signo de la K te está haciendo esta composición, porque esta composición, siempre que tú tomes, déjenles mando esta foto. ¿Por qué las observaciones que hicimos son siempre ciertas? Por cómo es la gama. No, lo relevante no es la F ni la G, sino la gama. Este, si gamma de T es K por T con K negativo, entonces gamma va de R en R, biyectiva, continua, decreciente, ¿sí o no? Esto es verdadero siempre.
Entonces, cuando ustedes hacen la composición, ustedes toman el dominio que son todos los reales porque ahorita la F está definida en todos los reales. Cuando ustedes recorren así el dominio de la composición, le aplican la gamma y lo que ocurre es que invierten el sentido del recorrido, pero les da todos los reales. Este es el eje de las T's. Este es el eje de las T's. Y acá ya tienen K por T. Lo están recorriendo al revés. Más rápido o más despacio, pero lo recorren al revés. Esto es válido siempre. Y luego les da, aplican la función, ¿sale? Gamma seguida de F. Acá, si nos vamos acá directo, pues es esta composición, ¿sí o no? Primero aplican la gamma y luego la F. Este es el dominio de la composición. ¿Sí está bien? ¿Y qué están haciendo? ¿Cuál es la diferencia entre aplicar gamma y luego F que F directamente? Si quitan esto. Está clara la diferencia, ¿no? La composición, Dominio. la gamma, siempre les voltea el sentido del recorrido. Y va a ir más lento o más despacio. ¿Por qué? Porque la gamma estira o contrae el eje real dependiendo del valor absoluto de la K. Esas observaciones son válidas siempre, porque las composiciones que estamos analizando son de la forma F bolita gamma y la gamma es K por T. ¿Está claro? Entonces, si ustedes toman aquí el dominio de la F, que es todos los reales, y le aplican la F sin componer nada y les da una curva así, y el sentido es así, ¿qué pasa cuando apliquen la gamma? Como la gamma está volteando el recorrido de la recta, con la composición les va a quedar la misma curva, pero recorrida al revés, más rápido o más despacio, dependiendo del valor absoluto de gamma. Perdón, del valor absoluto de la K. ¿Está claro? Oiga, profe, ¿y esto solo se cumple cuando el dominio es R y el contradominio es R2? ¿No? Va a ser cierto para curvas de R en Rn, ¿no? ¿Por qué? RRN, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sale? Porque lo relevante es cómo es la gamma, que es biyectiva, que es continua, y si es creciente o si es decreciente. ¿Sale? Luego vamos a hacer otras composiciones. ¿Sale? Porque ya me quedan 5 minutos, ya se me está acabando el tiempo. Bueno, para aprovechar el tiempo, ¿les parece bien que mañana haya clase? Acuérdense que la meta es acabar el tema de curvas en el plano, para que solamente el tema de curvas en R3 lo veamos en vacaciones, que es una parte ya no tan larga. Sí, no es de un día, pero sí es más, lo más detallado es curvas en el plano. Y su examen vendrá de curvas en el plano, y lo de curvas en el espacio es para quienes lo quieran aprender. Para ya no estar tan Sí, profe. presionados con el tiempo y yo no me ponga tan punk. Se esponja, profe. Después de curvas, Sharon, de las evaluaciones solo viene superficies. ¿Qué es lo que vamos a ver en enero? Es un tema largo. Ya empezamos, Yang,
¿Desde cuándo empezamos curvas en el plano? Desde el miércoles. En el espacio, pues vamos a ver cuándo acabamos curvas en el plano, pero acabamos la siguiente semana, ese es el plan. Ahí vas, Luis Manuel, con amarrar navajas. Vimos que era una curva de qué, profe? ¿El nombre cómo era? ¿Curvas en el plano y curvas en el espacio? No. O sea, es que usted definió que una curva, pero todavía no, o sea, definió una curva con otro nombre, pero todavía no más habíamos definido que era una curva. Sí, definimos curva de Jordan Ajá, eso, curva de Jordan, sí. y yo les dije que nosotros vamos a trabajar no con curvas de Jordan, porque hay curvas de Jordan como las curvas de Peno, que su imagen puede ser todo el plano. Yo les dije que íbamos a trabajar con curvas de Jordan que tengan interior vacío en el plano, ¿se acuerdan? Sí. Sale. ¿Cómo va la publicación del... Si quieren ya parar la grabación. ¿Cómo va la votación? Ya lleva 150 likes, profe. Y no, pero